Hola, bienvenidos a otro capítulo del Sitio del Suceso, otro interesante y contingente capítulo, siempre presentados por CIO Invest, inversión experta en activos alternativos con alcance global. Soy Alejandra Humada. Soy Francisca Bert y hoy día tenemos a una gran invitada que de hecho habíamos querido invitarla para hablar del tema que tiene mayor experiencia en el tema infancia, pero la contingencia nos ha llevado a adelantar en el fondo este capítulo y hablar de otros temas. Nos acompaña hoy día y estamos muy contentas que estés con nosotros Patricia Muñoz García, ex fiscal del Ministerio Público, fiscal especializada en delitos sexuales, también exdirectora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, gerenta de víctimas y testigos de la misma, del Ministerio Público, y lo que ha sido claramente su rol y participación más importante como exdefensora de la niñez, la primera defensora que tuvo Chile y además la primera mujer. Muy bienvenida, Pati, estamos muy contentos que estés hoy día con nosotras. Sí, y como ya decía la Fran, nos ganó la contingencia y este capítulo lo vamos a destinar a analizar un caso que es muy interesante para revisar muchos aspectos del sistema de justicia, que es el caso de los cadetes de Cobreloa. Se trata de una denuncia presentada, o se origina en una denuncia presentada en 2021 por una joven que denuncia una violación grupal cometida por miembros de las divisiones inferiores del Club de Fútbol Cobreloa. Hola Pati, bienvenida. Para empezar te queríamos preguntar, cuéntanos un poco de qué se trata este caso, qué involucra, cuál es tu rol en esta causa y cómo se ha desarrollado, bueno, dentro de lo que se pueda contar, porque sabemos que estas causas siempre se investigan con reserva. Gracias a las dos por la invitación. Me encanta el nombre del podcast porque fui a tantos sitios del suceso que me rememora también esa experiencia. Me siento en mi casa. Agradecida también porque me tenían considerada. Efectivamente, sí. Yo sabía que iba a tener que venir a hablar algo relacionado con infancia y víctimas vulnerables, pero bueno, agradezco también la oportunidad de conversar a propósito de este caso que se ha tomado de alguna manera, bueno, para mí sin duda, pero también creo que ha logrado instalarse de alguna forma en la agenda con una manifestación súper negligente de la Fiscalía. Y agradezco porque creo que es una oportunidad de conversar sobre un tema que es relevante. A mí me parece que el sistema de justicia penal necesita de una revisión. Creo que es indiscutible la mejora sustantiva que supuso el cambio de la justicia inquisitiva respecto de lo que es el sistema procesal penal, pero ha pasado suficiente tiempo y creo que vemos muchísimas falencias que de alguna manera, y como para sintetizarlo, me parece que dan cuenta de una burocratización excesiva del Ministerio Público en el rol que tiene que ver con la investigación, ¿no es cierto?, y la persecución penal efectiva, que es lo que en definitiva la ciudadanía debiera recibir de este órgano que está mandatado constitucionalmente para además hacer eso de manera exclusiva, ¿no?, dirigiendo a las policías. Entonces, agradezco esta oportunidad y que a propósito de este caso, que es dramático y muy complejo, no solo por la gravedad del hecho, sino que también por lo que significa para una víctima de enfrentarse a un delito de esta naturaleza y a negligencias de parte del Estado, que podamos conversar de lo que a ustedes como buenas interrogadoras, me imagino, les van a surgir como inquietudes. Pati, solo para aclarar a quienes nos escuchan y explicar un poco, los imputados fueron detenidos, formalizados, se les decretó prisión preventiva como medida cautelar y la Fiscalía ya había acusado. Es decir, ya había avanzado la investigación hasta llegar a la acusación. ¿Hay fecha de juicio oral? Sí, mira, esta es una causa que empezó el año 2021. Los hechos ocurren el 16 de septiembre del 2021. Y el hecho, en términos muy simples, y obviamente atendía las reservas propias de una investigación de esta naturaleza, bien en relación con hechos de violación cometidos al interior de una casa donde habitaban cadetes de la época del Club Cobreloa, ¿ya? Este hecho fue denunciado en su oportunidad el 17 de septiembre del 2021, donde además se hace lo que corresponde, que es evaluar a la víctima en términos del examen sexológico, y se produce la denuncia, pero al muy poco tiempo se decide archivar la causa, sin que se haga una investigación respecto de lo ocurrido, propiciado por la inexistencia, desde mi perspectiva, de una revisión rigurosa de los antecedentes que habían, donde estaba la declaración de la víctima, pero además había soporte físico, médico, para sostener la imputación.
sino que además porque hay una especie de forzamiento desde la policía a la víctima para desistirse, ¿no? Donde la explicación que a ella le dan es: Cobreloa es un club poderoso, tú nunca vas a poder lograr que a ellos les pase nada. Entonces, esto como de no entender mucho un sistema y pensar que es la mejor salida, y como que la fiscalía se escuda en ese supuesto desistimiento a efectos de que la causa termine. Y recién el año 2023 se reanuda. A mí me parece inaudito, o sea, yo fui fiscal 10 años, trabajé 15 en la fiscalía, los 10 años fui fiscal de delitos sexuales, y tú tienes una obligación con un delito de esta naturaleza. Independiente de si la víctima se desiste o no, que obviamente uno tiene que analizar eso, pero al menos contacta a la víctima y date cuenta de si ese desistimiento es real, si hay un consentimiento efectivo o acá estamos hablando de otra cosa. O sea, es el mínimo rigor que tú como investigador debieras tener ante un delito de esta naturaleza. No por nada este hecho se le ha llamado la manada chilena. Estamos hablando de 9 imputados por violación contra una mujer incapacitada de oponerse. Ese es el tipo penal, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Bueno, eso no ocurre, entonces, ¿qué pasa? Que el 2023 se empiezan a hacer algunas diligencias, cosas que ustedes comprenderán, transcurridos 2 años desde la ocurrencia de los hechos, parece francamente inaudito. Y en definitiva se concreta la detención de los imputados, se les formaliza y se les priva de libertad. O sea, tal era el nivel de antecedentes que quedaron en prisión preventiva en el momento del control de la detención y de la formalización de cargos. Los 9. 8. Porque uno salió porque está imputado solo por grabar. Okay. Bueno, yo tengo mi posición. Perdón, y no he dicho, yo soy abogada querellante, yo entro al caso. La verdad es que a petición de colaborar con la fundación que estaba ayudando a la víctima inicialmente. Entonces esta es una causa más bien pro bono, ¿ya? Porque ellos eran unos abogados que estaban recién como partiendo en lo penal y se me pide, en razón de mi experiencia, si es que yo podía apoyar esta causa. Bueno, ese apoyo se ha transformado en la tramitación de la causa, en la asistencia, yo te diría, prácticamente todas las audiencias, y por tanto me querello y enfrento el proceso desde esa vereda. Soy querellante y representante de la víctima. Y en ese lugar, entonces, yo entro después de que ya se había formalizado, pero en el transcurso de los hechos han ocurrido también otro tipo de cosas. Recordarán ustedes que se había incautado, porque es algo que ha salido en la prensa, así que no digo nada que no se sepa, se había incautado, como corresponde, el vestido que portaba la víctima. Bueno, se perdió esa evidencia. Hasta la fecha yo como querellante no tengo idea de quién es el responsable. No sabemos si la fiscalía, es la policía. Yo sostengo jurídicamente que para mí esa no es una prueba tan relevante, porque la posición nuestra es que los hechos están suficientemente acreditados más allá del vestido, pero eso no quita la gravedad de que los responsables de custodiar la evidencia la pierdan. O sea, y luego el corolario de esta situación es la semana pasada, y con esto termino como en el resumen del caso. Mira, la acusación se presentó el 30 de mayo. O sea, ya están acusados. Acusados. Se acusa el 30 de mayo y ahí empieza la tortura. Cuando uno acusa como fiscal, uno tiene que acompañar al tribunal los antecedentes de la investigación, porque son elementos esenciales para que las defensas y los demás intervinientes preparen su audiencia de preparación de juicio oral, que es la que determina que se excluye, que queda, en fin, y para preparar el juicio. Bueno, esa obligación es una obligación legal, establecida en el artículo 260, y no se cumple al momento de la entrega de antecedentes. Y ahí empieza todo un devenir de observaciones de las defensas, entorpecimientos de las defensas, amparos de las defensas, audiencias de cautela de garantía de las defensas, porque los antecedentes no estaban. Si se allegaban, no estaban completos. Y en eso la fiscalía llevaba 4 meses. Okay. Sin cumplir ni el mandato legal, sin cumplir órdenes del juzgado de garantía que le decían que tenía que entregar dentro de un plazo determinado X antecedentes que faltaba, y sin cumplir órdenes de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que por vía de amparo acogido parcialmente, ordena la entrega de información. Entonces, uno se pregunta, este nivel de contumacia de un órgano público es bien difícil de comprender. Es difícil de explicar, además, ¿no? Yo he dicho públicamente, porque lo creo firmemente, que el escenario menos malo es que esto solo sea negligencia. Claro. Pero cuando llevas 4 meses sin ser capaz de entregar los antecedentes de investigación, digamos que
No es una explicación uno podría verosimil. preguntarse legítimamente si no hay algo más detrás. Claro. Y si eso lo sumas a los otros eventos en que no quisieron investigar la causa, en que se pierde el vestido, en que a la víctima no la toman en cuenta, obviamente el escenario se pone mucho más complejo. Pati, ahora tú y yo trabajamos en la Fiscalía y sabemos que en general la Fiscalía cumple, el Ministerio Público cumple con su obligación legal, que es la contracara del derecho de defensa de los imputados, de entregar los antecedentes de la investigación y entregar la carpeta investigativa. Eso sabemos que en la gran mayoría de los casos se cumple y si no, la defensa no permite que tal como fue en este caso, no permite que avance. ¿Por qué crees que en esta causa no pasó eso? ¿Qué es lo que falló y se llega a instancias en que finalmente el juez toma decisiones respecto de la medida cautelar fundado principalmente en el incumplimiento de la obligación de entregar la carpeta? O sea, yo insisto en no poder encontrar una explicación, honestamente. Pero si hay que buscarla de alguna manera, me parece que es una desidia manifiesta. Es el desinterés y la despreocupación por un rol esencial como es el rol del fiscal y todo lo que implica en términos de deberes ejercerlo. Es una falta de respeto con la víctima porque la extensión del proceso y la dilación del mismo, que implica la libertad de los imputados, porque acá Eso. No hay que perder de vista que la consecuencia del actuar del fiscal fue la liberación de 6 imputados, no porque un juez dijera que el delito no ha ocurrido, no porque un juez dijera que no hay presunción fundada de participación. Señor, es porque le dice, señor fiscal, usted no ha cumplido en 4 meses lo que el tribunal le ha pedido y lo que lo obliga la ley. Entonces, el plazo razonable, que es un derecho de los imputados, se ve alterado porque usted no hace su trabajo. O sea, la gravedad de eso, de verdad, yo creo que difícilmente vamos a encontrar algún episodio de una causa con una situación más grave que esto, porque la consecuencia es la libertad de imputados privados de libertad legítimamente en un proceso penal. Entonces, yo lo que te diría es que acá es una manifestación de una despreocupación absoluta, de un desinterés por el rol, que me parece súper delicado y es uno de los puntos que yo creo que es importante abordar, a lo que voy porque todos cometemos errores en nuestro trabajo y los vamos a seguir cometiendo si somos humanos, pero del error a una situación de esta contumacia y a una falta de actitud en pos de cumplir con una función pública tan relevante, me parece que es ese el foco donde hay que apuntar a la revisión de cómo estamos funcionando. No solo en la Fiscalía, en todos los actores, pero la Fiscalía principalmente, porque la Fiscalía, yo siempre les decía cuando hacía clase siendo relatora de la Academia Fiscal, ustedes son la puerta de entrada. Lo que ustedes desechen nunca va a llegar a conocimiento de un juez. Un defensor nunca lo va a ver. Entonces, ustedes son el primer control de la legalidad de lo que está llegando a ustedes cuando llegan las denuncias, pero también el control de legalidad de lo que hacen las policías para ver qué es lo que uno lleva a la judicatura. Entonces, es un rol tan clave, tan relevante, una responsabilidad enorme porque conlleva un poder demasiado grande. Y es ahí donde a mí me molesta cuando se usa el poder, pero no se concibe desde la mirada de la responsabilidad y del impacto que el actuar de determinada forma tiene en las personas en las que uno incide en la vida cuando uno es fiscal. No solo las víctimas, también en los imputados. Pati, para que las personas nos entiendan, las causas, los delitos sexuales tienen ciertas particularidades. En tu larga trayectoria, ¿tú cuáles dirías que son los principales desafíos y los cuidados que hay que tener a la hora de investigar este tipo de delitos? Sí, bueno, yo, fui 10 años fiscal, pero investigué de todo, casi de todo. Delitos económicos no, nunca me gustaron, la verdad, y nunca tuve la selección para ello, así que ahí me declaro incapacitada de hablar con propiedad. Pero yo te diría que los delitos sexuales son probablemente los delitos más complejos de investigar, por una razón bastante evidente, creo yo, para la gente, que en general ocurren en la intimidad de la, comillas, relación víctima-victimario. O sea, no hay público, salvo casos que uno se compra un quino cuando te toca con un testigo presencial, pero en la mayoría de los casos se dan una relación en que no hay testigos, ¿no? Y eso, por tanto, supone la dificultad de que está la credibilidad del testimonio de la víctima, que siempre es cuestionado, y que tú tienes que buscar, de alguna manera, elementos de corroboración que sean externas para efectos de sostener la imputación, ¿ya? Esa dificultad implica
también el evitar prejuicios y estereotipos que generalmente están asociados a este tipo de hechos. La condición en que estaba la víctima, la exposición a la que se puso la víctima. O sea, yo he visto fallos chilenos que realmente tenemos una demanda en la Corte Interamericana, porque el fallo de un tribunal oral en lo penal de este país dice que la víctima estaba vestida como casquivana. Entonces, consecuencia de eso, había que absolver del delito de violación. De la búsqueda de la víctima perfecta. Bueno, porque además hay un tema con eso. ¿Qué te iba a decir? La responsabilidad en estas causas exigen investigar con debida diligencia, que es un concepto que parece un tanto etéreo, pero en rigor implica que tú tienes el deber de hacerlo imparcial, objetivamente, con rapidez, o sea, en un tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos, y lograr de esa forma configurar una determinación de si existen o no elementos suficientes para sostener la imputación, que puede que no los tengas. Nadie dice que en todas las causas tú vas a llegar a imputar, pero al menos tienes que hacer diligentemente aquello a lo que estás obligado. Y en este caso, y en muchos otros, desafortunadamente en delitos sexuales, no por algo los porcentajes de condena en delitos sexuales son bajísimos, y de juicio también, lo que no se hace es todo ese proceso para ver si es que realmente estamos en condiciones de sostener una imputación o no. Y ahí es donde me parece que los fiscales vienen fallando, y te lo digo con propiedad porque lo vengo diciendo desde que yo trabajaba en la fiscalía, cuando fui directora de la unidad de delitos sexuales, cuando fui gerente de la división de víctimas y también cuando fui fiscal, de que había problemas serios en la investigación porque se hacía un checklist. Llegaba una denuncia y los fiscales decían declaración de la víctima, sexológico y peritaje de credibilidad. Como si eso fuera un estándar para poder determinar cosas que te corresponde a ti determinar como fiscal. Un perito nunca te va a decir si el delito ocurrió o no. O sea, el que espera que un perito le diga eso está en el trabajo equivocado de partida. El perito que le dice eso está haciendo pega mal. Y obviamente tú no estás tomando decisiones que te corresponde tomar como fiscal. Por algo, y me siento parte de esto, modificamos la ley y se creó la ley 21.057, que es la ley de entrevistas videograbadas para víctimas de delitos sexuales, que es un avance significativo a nivel mundial, te diría yo, en materia de cómo los sistemas penales se enfrentan a las víctimas de estos delitos. Tanto es así que yo, sin temor a equivocarme, diría que es la modificación más relevante desde la reforma procesal penal, esa ley. Y eso implica que a las víctimas las entrevista alguien especializado, acreditado como entrevistador, y no cualquier persona que no tiene conocimiento y que en definitiva puede divagar un poco sobre la base, es que en realidad yo no le creo, es que en realidad no me tinca que no pasó, no, porque el tincómetro acá no es una opción, ¿no? Entonces, las dificultades pasan por eso, porque no se hacen las gestiones para que la debida diligencia sea una realidad en términos investigativos, y porque además se prescinde muchas veces de la obligación constitucional de atención y protección a las víctimas. Y ese desamparo con las víctimas genera también una desafección del proceso que es particularmente relevante. Si tú enfrente tienes defensas que dilatan y dilatan los procesos, cosa que muchas veces se hace, tú tienes una víctima desgastada que probablemente cuando llegue a una instancia judicial tampoco va a ser lo suficientemente contundente desde esa exigencia para efectos de sostener la imputación. Entonces, son varios los elementos los que se conjugan, pero en relación a la responsabilidad de la Fiscalía, yo te diría que principalmente pasa por no hacer las diligencias de investigación en términos oportunos y por no propiciar la generación de instancias que los priven de una visión más personal acerca de la víctima y de lo que pasó, y traten de objetivar aquello desde el punto de vista de la corroboración externa de la ocurrencia del hecho. ¿Cómo se sostiene a una víctima que le pasa, en el fondo, no solamente el delito y la gravedad de los hechos y todo lo que debe haber sufrido en esos instantes, sino que cómo se sostiene para que siga participando en un proceso a una víctima que además el proceso mismo está tan lleno de problemas y de temas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho como abogada que tiene que procurar que su víctima, a la quien representa, siga participando en el proceso penal? Es muy difícil, sobre todo porque tú sabes que no hay una explicación posible. O sea, yo ya venía hace bastante tiempo explicándole o tratando de explicarle por qué las audiencias de preparación no se hacían. Dentro de lo que ella podía entender, que sabía que esta audiencia era relevante porque en términos uno trata de simplificarlo, entonces en términos simples esta es la audiencia previa a que lleguemos al juicio. Y ese era el horizonte, ¿no? Y cuando una víctima te dice es que yo no quiero pasar un año más de mi vida en esto,
Sí. Ya Yo llevo no 4. Yo no empatizo con eso, o sea. Es brutal, porque además tú sabes que es porque no se está haciendo el trabajo. No es porque hay una imposibilidad real, es porque no se quiso avanzar como se debía avanzar. O sea, yo vengo peleando que se cierre la investigación hace mucho más tiempo de lo que ocurrió efectivamente. Entonces, ¿cómo explicar? Yo no sé si hay una explicación posible. Sin duda quienes nos están viendo y escuchando, si son abogados, sabrán que la explicación es jurídica, ¿no es cierto? Yo te digo, es que no se hizo la preparación de juicio oral y todos entendemos. Entonces, otra vez se dilató. Claro, pero con una persona que es víctima, aunque sea abogado incluso, pero fuiste víctima del hecho, tú no puedes entender que el sistema no sea capaz de funcionar sobre la base de lo que está establecido y que alterando todos los principios, porque estos delitos están asociados a la diligencia reforzada precisamente porque son mucho más difíciles y porque implican un proceso de reparación necesaria para las víctimas, acá sigamos esperando ad eternum. Bueno, no es así, pero obviamente con una dilación excesiva, porque no se hace lo que se tiene que hacer. Hay una cosa que se ha especulado en la prensa y que me gustaría preguntarte, y es el hecho de que aparentemente estos imputados, mientras estuvieron en prisión preventiva, recibieron una serie de tratos especiales al interior del penal donde se encontraban. ¿Qué hay de cierto en eso o qué es especulación? Yo lo único que puedo decir es que hay sanciones de gendarmería efectivamente comunicadas al tribunal asociadas a teléfonos al interior de la celda y otro tipo de situaciones. En su momento públicamente salió que uno de los imputados, su padre, trabajaba en gendarmería, no es algo que a mí me conste, es algo que salió en las publicaciones. La verdad es que al menos yo desde mi rol de querellante no me centraba en eso. Para mí lo importante era que la prisión preventiva estaba decretada, que era lo que me parecía resultaba como cautelar acorde a la gravedad de los hechos y justificada desde las exigencias constitucionales y legales. Y por eso es que la ira profunda al momento de que la decisión fuera otra, que no es culpa del tribunal, eso también lo quiero precisar, porque el tribunal hizo muchos intentos, la resolución del juez de garantía lo deja muy en claro, a lo menos en 3 oportunidades, dándole al fiscal la posibilidad de que se completaran los antecedentes y no hizo, y finalmente la Corte de Apelaciones lo que hace es decir, sabe que el juez de garantía tiene la razón, el plazo razonable se está alterando y vulnerando por el Ministerio Público por su negligencia, su falta de acción, entonces tampoco los imputados tienen que pagar las consecuencias. Entonces es bien complejo porque en el fondo este comportamiento del Ministerio Público tiene consecuencias, por lo que digo, por lo que decía antes, son el control de la legalidad. Eso no se lo pueden sustraer. Y eso es una responsabilidad que tiene una implicancia para todos los intervinientes, siendo los más relevantes, desde mi perspectiva, indiscutiblemente la víctima y también los imputados, que tienen derecho a un debido proceso. Pati, algo mencionaste de la importancia de la ley de entrevista videograbada y tu participación en esa política pública, pero ¿qué se puede hacer y desde toda tu experiencia como fiscal para mejorar las investigaciones, para que desde la faceta interna del Ministerio Público se puedan hacer cosas que haga que no pasen situaciones que, además de todo lo gravoso y lo pesado y lo difícil que es un proceso penal para una víctima, se agreguen cosas como la que ha pasado en este caso en los cadetes de Cobreloa? ¿Qué tendrías, qué podrías sugerir como mejora tanto en la investigación como en la persecución penal? Hay harto que conversar ahí. Mira, te voy a responder algo que quizás no tiene nada que ver con lo que tú estás esperando y la Ale tampoco, pero yo creo que hay que hacer la vega bien. Mira, te lo voy a decir, es que ¿sabes qué me pasa? Que no solo con este caso, a propósito del ejercicio libre de la profesión, yo veo que el nivel de la fiscalía baja y ha bajado considerablemente. Yo sé que están permanentemente en los medios de comunicación a propósito de los casos de las platas políticas y mucho de allanamientos y cosas de esa naturaleza que son como bien rimbombantes. Esto de crimen organizado, porque ahora todo es crimen organizado, que es otro tema que me parece nefasto para la discusión de seguridad en términos de profundidad y rigurosidad, pero bueno, en fin, ese es otro capítulo. Entonces tienen todo esto como ya muy instalado, ¿no es cierto?, en una lógica media parafernálica, que me parece bien, está bien si hacen las cosas y funciona perfecto, pero creo que debajo de eso hay mucha falta de convicción y de claridad de lo que implica la función pública. Entonces,
te estoy respondiendo una generalidad y quizás no es lo que ustedes quieren escuchar. Pero honestamente yo lo que espero es que alguien que está sentado ejerciendo el rol de fiscal sea capaz de sopesar la responsabilidad que tiene en sus manos y sea capaz de entender que las carpetas que tiene encima, que hoy día son digitales, así que es un computador, hay personas detrás. No es un timbrar boletas, no es un timbrar productos que se van a salir al mercado. Y por lo tanto el ejercicio de esa función es tan esencial que a mí me gustaría que esa revisión introspectiva en la Fiscalía ocurriera para ver quiénes realmente están siendo capaces de cumplir con el estándar mínimo que ese rol requiere. Porque honestamente yo hoy día, con lo que he visto en carpetas leídas, con lo que he visto en litigación, tanto a nivel de tribunales de garantía como en juicio, como en corte, te puedo decir con responsabilidad que me parece que hay muchísimo que se ha perdido de lo que es un estándar. O sea, yo hoy día te diría, pedirle a la Fiscalía Excelencia me parece una exageración, pero por lo menos pidámosle lo mínimo. Y eso tampoco se ve. Entonces, mi reflexión es bien profunda, habiendo estado ahí, y lo digo con profundo cariño a esa institución, porque es una institución en la que yo siento que me formé como profesional, en la que pude entregar muchísimo de lo que implica el respeto por la función pública. Como que mi petición es esa, miren lo que están haciendo. ¿Realmente quieres estar ahí como fiscal? Porque si no quieres, si no te gusta, si no estás dando el ancho, la verdad es que debieras irte. Porque la ciudadanía no merece fiscales que no sepan hacer el trabajo o no quieran hacer el trabajo. La ciudadanía necesita persecución penal efectiva, eficiente y oportuna. Y el sistema necesita que sea creíble. Y el sistema necesita credibilidad. Entonces, cuando tú no eres capaz de, desde una institución tan relevante, que es la puerta de entrada al sistema, insisto en eso, de decir, realmente estamos poniendo y haciendo lo que corresponde y por lo tanto la ciudadanía tiene que estar tranquila, obviamente debilitas la credibilidad del sistema en su conjunto. Y eso además tiene otra consecuencia, porque en general vemos que tratamos de echarle la culpa al empedrado, entonces son culpa a los jueces, y eso es una deslealtad procesal también. Porque si yo no tengo antecedentes y estoy pidiendo prisiones preventivas al lote sin realmente fundamento y el juez me lo deja en libertad y después le echo la culpa al juez, me parece una deslealtad procesal inadmisible. Entonces, honestamente yo creo que estamos en un momento de urgencia de revisión de qué es lo que está pasando en la Fiscalía con los procesos de trabajo, pero procesos me refiero a la gestión propia de cada fiscal. Y ahí quiero hacer un énfasis también en el rol de los fiscales regionales. Los fiscales regionales son los superiores jerárquicos de los fiscales adjuntos. Y uno no ve esa responsabilidad. O sea, en el caso de Calama, yo el 6 de septiembre del 2024 le mandé un correo al fiscal regional, Castro Vecchio, pidiéndole información concreta de cuáles habían sido las sanciones y las responsabilidades administrativas de quienes no habían investigado la causa, de quienes habían perdido la vida. Todavía estoy esperando que me respondan. Entonces, ¿de qué manera controlan si en realidad lo que uno ve habitualmente es que se están defendiendo corporativamente y avalando permanentemente los errores? Yo no veo qué forma de mejorar puedas tener cuando tú crees que la única manera de salir es diciendo que está todo bien. A mí me parece un error. La Fran fue mi jefa, por lo tanto me conoce y no voy a mentir. O si miento, ella me desmentirá. Pero yo soy una fiel convencida de que uno como jefatura tiene la responsabilidad de controlar. Eso es ineludible. Y uno como subordinado tiene también la responsabilidad de dar cumplimiento a aquellas órdenes que se nos dan. Si eso no combina y si uno de esos dos roles no funciona, alguien tiene que decirlo. Pero si esos dos roles, en definitiva, lo que hacen es hacer como si nada pasara y seguir funcionando de la misma manera, esto no va a cambiar. ¿Y cuántas víctimas? O sea, yo me imagino, si ustedes abrieron este podcast, llámenos las personas que tienen quejas respecto de sus causas. Yo creo que podríamos estar semanas atendiendo el teléfono. En tu experiencia con las víctimas, ¿tú qué dirías que significa la reparación por una víctima? Porque habitualmente creemos que la reparación tiene que ver con la obtención de una condena, y sí, es parte de aquello, pero ¿se satisface la reparación con eso o la reparación requiere dimensiones más amplias de abordaje? Sí, a ver, sin duda la condena es un elemento de reparación que genera un impacto indiscutible en las víctimas, obvio. Pero también lo son otras cosas. Lo es la atención. Es el que me escuchen.
el que me reciban y me traten bien. Mira lo que te estoy diciendo, O sea, son cosas el trato, como básicas. El trato cotidiano. Pero de el trato recibirte- cotidiano, el que me vean, que el sistema me vea, Y que te cuide. que te cuide, aunque no logres el objetivo. Yo te voy a contar una experiencia que la cuento siempre porque ha marcado mi vida profesional. Yo tenía una causa por negligencia médica, que era una causa que llevaba 4 años en la fiscalía sin que nadie la tramitara, y cuando yo la recibí decidí acusar al médico. Lo llevé a juicio. Antes del veredicto, la víctima se acerca a mí y me dice, quiero decirle algo. Dígame. Quiero decirle que pase lo que pase, usted me devolvió la fe en la justicia. Perdí ese caso, 2-1. Y lo perdí en la corte después. Ha sido uno de los casos que más me ha dolido perder. Pero lo que te quiero decir es que para esa persona, lo relevante no era que ganáramos el caso. Lo relevante era que desde que yo había tomado el caso, a ella la habían tratado como víctima. Y alguien la había puesto en el lugar que merecía en ese proceso. Entonces, si tú no tienes la capacidad de empatizar con la necesidad que tiene la gente a la que te enfrentas, y además de comprometerte con una obligación que tienes, que es atenderla, porque no es favor, la cosa no va a funcionar. Y esto lo viví también yo en la fiscalía. Cuando yo era gerente de la división de víctimas, yo le propuse al fiscal nacional Abbott que fijara una meta para los fiscales que tenía que ver con que entrevistaran directamente a las víctimas de los delitos más graves del Código Penal. No querían. Los fiscales regionales se opusieron. Después propusieron un cumplimiento de la meta del 33%. Yo le dije al fiscal nacional, si ese es el cumplimiento, mejor no ponga la meta. O sea, es ridículo. Entonces, te das cuenta de la resistencia, como la falta de comprensión de que la víctima es un actor con el que yo tengo que relacionarme como fiscal. Otra cosa son las unidades de víctima y testigos que tienen una responsabilidad ineludible, pero que, ojo, actúan a propósito de la derivación que hace el fiscal. Claro, Entonces, el fiscal siempre es el dueño de la compuerta. el dueño de la compuerta. Entonces, si tú no tomas en cuenta a la víctima como fiscal, las posibilidades de que la unidad de víctimas se preocupe, si tú no estás preocupado, es tu víctima. O sea, ¿cuántas veces uno ha llegado a juicio y los fiscales no conocen a las víctimas? No las conocen. Entonces, Sobre todo cuando se llega a juicio oral, ¿verdad? Claro. Porque esa es la instancia. pero los juicios simplificados, bueno, o sea, claro, por eso te digo, claro. es que esto es mucho más que los delitos graves como el que gatilló esta conversación. Los delitos sexuales, ni hablar, pero delitos de robos con violencia, robos con intimidación, los portonazos, o sea, toda esta cuestión que implica un contacto, ¿no? Por eso es como que mi llamado es como a volver a la esencia. A la esencia del O sea, sistema. yo me acuerdo cuando yo hacía clase a los que estaban partiendo, yo les decía, ¿por qué quieres ser fiscal? Claro, ¿Qué es lo que te hace estar acá? claro. ¿Qué es lo que te Bueno, a mueve? mí me brilla el ojo. Yo, una vez fiscal, siempre fiscal. O sea, yo de verdad encuentro que es una pega maravillosa. Frustrante, por supuesto, cuando no logras ganar, porque a mí por lo menos no me gusta perder, obviamente, pero es una pega demasiado importante. O sea, tú realmente puedes hacer la diferencia. Entonces, si no la querías hacer, ándate, por favor. O sea, hazle un favor al sistema y a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Para cerrar ya, Pati, ¿qué podemos esperar en este caso? ¿Qué es lo que viene? Espero que mi reclamo, que por supuesto ustedes comprenderán, presenté acto seguido de esta debacle, sea respondido por el fiscal regional Castrovecchio. Es un reclamo donde yo levanto un sinnúmero de infracciones que desde mi perspectiva implican no solo la infracción a la Constitución, a la ley, sino que también a las directrices, a las instrucciones nacionales del fiscal nacional. Y espero que eso se resuelva, honestamente, porque lo que yo solicitaba en ese reclamo, más allá de las investigaciones administrativas, es que se tomen medidas correctivas de forma inmediata en el tiempo intermedio que tenemos entre esta situación y la audiencia de preparación de juicio oral, porque no quiero que en la audiencia de preparación de juicio oral sigamos con el tema de que no sabemos dónde está, o alguien que no sabe litigar. Miren, tanto el nivel que cuando soltaron a los imputados y se decreta la libertad, el fiscal apela verbalmente. Yo también. La apelación del fiscal la declaró inadmisible la Corte, porque no cumplía los requisitos de una apelación verbal. Entonces, de verdad, ya es como,
Parecía broma, ¿no? Ya, bueno, espero que la audiencia de preparación de juicio oral se litigue como corresponde, que se haga, que efectivamente se haya resuelto ya toda esta situación. Entiendo que está todo entregado y por lo tanto no debiera ser nuevamente algo que implique una postergación. Y mi expectativa también está asociada a lo administrativo. Creo que acá, o sea, si este nivel de gravedad de infracción no encuentra una sanción proporcionada, yo no sé a qué fiscal están sancionando en este país. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que no, o sea, creo que es súper obvio, Sí, o sea, claro, no hay no. explicación posible. Pati, muchas gracias por tu participación. Realmente ha sido un capítulo súper entretenido y muy esclarecedor. Y bueno, te invitamos a la sección que siempre tienen acá nuestros invitados, que es la de recomendar algo, un libro, una película, algo que te gustaría compartir relacionado o no con el tema que tratamos, pero que te gustaría dejar acá para las personas que nos siguen. Voy a recomendar una serie que seguramente ya vieron, pero que en realidad no tiene nada que ver con esto. Es como la historia o el documental asociado a la detención de Osama Bin Laden. No sé si lo vieron. No, y nadie lo había recomendado. Está en Sí, muy bien, Netflix sí. y la verdad es que es como muy potente en términos de, para comprender como la dinámica estadounidense, pero también la lógica que está detrás de la pelea. Creo que también tiene este trasfondo de, en el fondo, la gente que es como criada y entrenada en Estados Unidos y luego, por el otro lado, lo que hace es atacarle más allá y además de la profundidad del dolor y el impacto que implicó esta tremenda tragedia, asesinato masivo en ese país. Así que creo que es un documental que vale la pena ver y lo recomiendo en esta lógica de sitio del suceso. Bueno, para cerrar, agradecerte nuevamente la participación. Realmente ha sido un capítulo que nos deja mucho que pensar respecto al funcionamiento de nuestro sistema de justicia y de las instituciones. Y a todos los que nos escuchan o nos ven, invitarlos a seguirnos en redes sociales y también ver los episodios en Spotify y en YouTube. Muchas gracias.